esos. Y vamos a continuar la clase enviando otro enlace, ¿no? Si se corta y como siempre les aviso cuando ya se esté cumpliendo el tiempo. Muy bien. Este capítulo en realidad no está tanto en el programa, pero veo conveniente un poco dar un cierto enlace, ¿no? De hecho que ya tendríamos que empezar con o tendríamos que estar terminando el segundo hito y empezar el tercero. El tercero es el más ampuloso, a mi entender, ¿no? De la materia, porque empezamos con las cuestiones de citohistología propiamente dicho. Pero de, para, digamos, enlazar o tratar de adecuar, ¿no? A la mayoría de ustedes que recién están entrando en este mundo de la histología, he decidido hacer esta clase de enlace, ¿no? La anterior clase habíamos avanzado los componentes químicos, que han sido de un modo muy teórico, y ahora voy a procurar un poquito ilustrar esa parte química y dar un principio de lo que son sobre todo las estructuras, cómo se aplican o cómo están conformando, digamos, estas estructuras químicas, la estructura misma celular, ¿no? Así que vamos a dar un enlace de ambas cosas, de las estructuras químicas que ya las hemos llevado, y también, por otra parte, la cuestión acerca de cómo está conformado en las células, ¿no? De cómo se disponen en las células. Muy bien. Entonces, generalidades de la estructura celular. Vamos a empezar. Quisiera ver si se ve la presentación, por favor, si se está observando claramente. Buenas tardes, Sí, Liz. Sí doctor se Hernán. nota. Y dice, no, Muy bien, perfecto. Entonces, continúo. Si hay algún problema, por favor, me hacen notar. Bueno, la estructura celular interna es bastante compleja. De hecho, que por eso en el tercer hito es donde vamos a hablar mucho al respecto de cada particularidad o cada organela, digamos, que tiene muchas funciones. Así que esta clase lo que trata de dar es un panorama general para luego en las posteriores clases hacer un detalle, ¿no? Sobre cada organela o particularidades que tuviera cada estructura celular. Como pueden ver aquí en la imagen, hay una organización general, digamos, o estructuras que ya podemos notar a simple vista. De hecho, que acá incluso están los nombres. Voy a empezar a anotar algunas cosas para irnos acostumbrando sobre todo a la terminología. Tenemos al núcleo. El núcleo es lo que distingue prácticamente a las células eucariotas o células más modernas o células que son más evolucionadas respecto, por ejemplo, a las procariotas, ¿no? Que no tienen un núcleo propiamente dicho, tienen material genético, pero no está encerrado en ninguna porción como el núcleo. A su vez, este núcleo tiene una membrana nuclear que lo rodea y que es de similar estructura, por ahora vamos a decir eso, que la membrana celular, ¿no? En general, o aquella que le separa del medio externo a la célula. Y tenemos encima de que el contenido de este núcleo, o lo que va a contener dentro, va a ser la cromatina principalmente. Y al referirnos a la cromatina tenemos que hablar del código genético, que algo habíamos adelantado, creo, si no me equivoco, en la anterior clase, que básicamente este código genético, DNA o RNA, digamos en algún caso de las procariotas, aunque nosotros también tenemos RNA, sirve para una decodificación, ¿no? De síntesis proteica. Vamos a verlo cómo funciona en cierta medida, digamos, en unos videos que están preparados juntamente con la presentación. Cuestión de que puedan apreciar de manera, por lo menos inicial, cómo funciona esto de la codificación genética, ¿no? Muy bien. Luego, alrededor, ¿no? No sé si alguien quería decir algo.
Ah, ya. Entonces, si alguien quiere hacer una intervención, levanta la mano nomás por ahí, ya sea referente a que hay problemas con la conexión o algo en la clase o que no se está entendiendo algo, ¿no? Muy bien, entonces, como decíamos, el material genético, alrededor de este núcleo va a haber una estructura, aquí la tenemos en rosada, pintado en rosado, que es el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Y se encuentra al lado de este núcleo porque como el núcleo contiene los planos, o sea, el código genético de cómo hacer proteínas, el retículo endoplásmico es el lugar donde se sintetizan esas proteínas, ¿no? Más allá tenemos también pegado al retículo endoplásmico rugoso esta estructura un poco que parece una suerte de redes, ¿no? Un poco amorfas. Es el aparato de Golgi, en el que se va, digamos, ultimar, podríamos decirlo, mejor dicho, aquí está en naranjita, en el que se va a ultimar, ¿no? La síntesis proteica, o se va a preparar o se va a empaquetar las proteínas para, ya sea para la exportación, o sea, para la expulsión fuera de la célula, o para que ella misma se sirva o utilice esas proteínas para su estructura, ¿no? Entonces, de un modo muy somero, estoy resumiendo todo el asunto de la síntesis proteica, que es mucho más complejo como lo vamos a ir viendo, pero ese es un inicio. Luego tenemos a las mitocondrias, que también vamos a ver en un pequeño video cómo es que aportan ATP, ¿no? Son las estructuras donde se va a generar energía prácticamente. Luego, de forma muy suscita, tenemos a las vacuolas que pueden tener diversas sustancias, generalmente sustancias de secreción de la célula. Y luego tenemos a los lisosomas, ¿no? Que generalmente... Yo supuse que posiblemente debajo. Por favor, les rogaría siempre que desactiven el audio cuando ingresen, porque interrumpen, digamos, la exposición que se está haciendo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí como decía, la estructura celular, las organelas y finalmente, muy en el exterior, la membrana celular, ¿no? En este caso, la membrana celular es una estructura que lo va a separar del medio externo, la célula, y que le permite a la vez relacionarse y a la vez protegerse de este medio, ¿no? O sea, le permite absorber nutrientes que están afuera, pero también le permiten protegerse de cualquier daño o cualquier tipo de noxa o químicos o ataques de otros seres biológicos que les permitiría, ¿no? Sobrevivir, ¿no? De hecho, esta membrana es muy importante, no solo para las células de nuestro cuerpo, sino en general para todos los seres unicelulares que dependen de ella para conservar su vida. Es por eso que en el caso de los microorganismos, por ejemplo, la mayoría de fármacos que usamos como los antibióticos o los antivirales tratan de dañar la membrana para poder luchar contra estos agentes biológicos. Muy bien. Evolución de la célula. Aquí tenemos un pequeño cuadrito, ¿no? de la evolución celular. Esta línea o esta flechita que apenas se nota, ¿no? Que está por detrás es la línea de tiempo, por así decirlo, cómo ha ido evolucionando la línea filogenética. Se piensa, ¿no? Que a partir del código genético, aunque no se sabe exactamente si las células habrán evolucionado de los virus, parece que los virus han venido mucho después. Ese quizás es uno de los eslabones, ¿no? de la evolución biológica. Pero a partir de células más primitivas en las que solo había un código genético, como las procariotas ancestrales, han empezado a haber invaginaciones, ¿no? O de la membrana celular han empezado a formarse el resto de organelas y la membrana nuclear que están dentro de la célula moderna o actual, ¿no? Y de ahí, a partir de ellas, se han formado dos tipos celulares, ¿no? Lo que ha dado origen a las células vegetales que están aquí arriba y a las células animales que están aquí abajo.
Entonces este es un gran resumen, ¿no?, de una evolución, o que por lo menos los científicos atribuyen que ha pasado durante millones de años, en los que se ha ido desarrollando la célula. Claro, no es el motivo de la clase hacer más discusiones acerca de esto, ¿no? Obviamente que hay muchas preguntas más, no sabemos mucho de los ancestros celulares netos. Es muy difícil determinar si todo realmente habrá sido de esta manera, pero por lo menos hasta donde se entiende o alcanza, digamos, los conocimientos científicos actuales, al parecer las mitocondrias, ¿no?, eran bacterias primitivas que han ingresado a las células y que han empezado a tener una relación simbiótica con ellas, ¿no? O sea, a vivir conjuntamente con las células, y les han servido para generar energía, ¿no? Y así llegamos finalmente a la célula eucariota animal, digamos, moderna, y a la célula eucariota vegetal. Perfecto. Respecto a esto, ¿tiene alguien alguna pregunta o duda de todo lo que hemos hablado hasta aquí, hasta este respecto? Muy bien. Entonces podemos distinguir dos tipos celulares prácticamente, ¿no? La principal es la célula eucariota, que es una célula más moderna, es como la conocemos ahora, que aquí tenemos en la imagen de la izquierda, con todos los estructuras que hemos dicho, principalmente que el núcleo está bien conformado y contiene a la cromatina, que es el código genético. Y luego tenemos a la célula procariota. De ejemplo, tenemos a la bacteria, ¿no?, que hasta ahora en nuestros días sobreviven las bacterias. De hecho, a veces son muy beneficiosos para nosotros y a veces son agentes nocivos, pero son un gran representante de células más primitivas, ¿no? Las bacterias son como un antiguo sobreviviente, ¿no?, de cómo seguramente eran las células hace millones de años, pero han sobrevivido todavía muchas especies y algunas nos causan enfermedades. No, no todas, la mayoría, la verdad, viven en el medio ambiente sin causarnos, por lo menos a nosotros, muchos problemas, pero hay un gran porcentaje, pero que en general de toda la población de bacterias en el mundo es lo más mínimo, un 30%, un 20% de las bacterias, digamos, del planeta son patógenas, ¿no? O sea, pueden causar enfermedad. Tal es así que tenemos a la célula, y algo ya habíamos adelantado la anterior clase acerca de la composición química, en que va a estar conformada por agua, principalmente en un gran porcentaje, un 70-80%, también una cantidad cierta de electrolitos, proteínas, que habíamos dividido, ¿no?, en dos porciones principalmente, unas conocidas como proteínas estructurales, y van a formar parte de la célula, y otras entendidas como proteínas globulares, que generalmente se encuentran en la membrana celular, ¿no? Le dan la forma de globo a algunos tipos celulares, como es el caso de las células sanguíneas, por eso se llaman globulares, o glóbulos blancos, glóbulos rojos, pero no son solamente propias de esas células, ¿no? Hay otras células que pueden tener también proteínas globulares. Lípidos o grasas, que entonces otro nombre más común, digamos, sería grasas, pero químicamente los llamamos lípidos, y los carbohidratos. Ya habíamos dado todas las connotaciones químicas, ¿no?, la anterior clase, entonces no vamos a hacer una suerte de repetir lo mismo, pero vamos a tratar de explicar algunas cosas o graficar algunas cosas para que se comprenda mejor la función de cada uno de estos componentes. Bueno, dentro del agua y los electrolitos, ambos tenemos que mencionarlos a la vez, y vamos a ver un video en la siguiente diapositiva en la que van a ver cómo funciona esta molécula de agua, ¿no? Pero por ahora les adelanto en esta imagen cómo es una molécula de agua. Una molécula de agua tiene principalmente, como ustedes saben, es una de las fórmulas más sencillas, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Pero lo particular, o lo que hace extraordinaria a esta sustancia y que puede ser un potencial solvente universal, es estas cargas eléctricas que maneja, ¿no?
Si ustedes recuerdan la química de colegio, el oxígeno tiene una ambivalencia, ¿no? Puede ser -2 más 2, o sea que puede perder o ganar 2 electrones, porque ese es el significado de las valencias en química. Y eso significa que este átomo de oxígeno se puede unir a 2 elementos electropositivos, en este caso los hidrógenos, por un lado de su molécula, y por el otro lado deja el espacio de sus valencias negativas, ¿no? O sea que puede unirse a otros elementos más electropositivos. ¿Cómo se explica esto? Ya está unida a los átomos de hidrógeno. Entonces, en los átomos de hidrógeno hay esta disponibilidad de carga positiva, o sea que pueden atraer a un elemento que tenga carga negativa, porque entre polos opuestos se atrae. Y en el otro lado, que está libre, digamos, ¿por qué los grafican así, no? Son una suerte de órbitas que están disponibles para que se una un elemento, un puesto, digamos, para que se una un elemento. Y ahí puede atraer a elementos electropositivos, ¿no? Los negativos atraen a los positivos y los positivos atraen a los negativos. Esto le da al agua una gran peculiaridad de que puede prácticamente unirse o incluso en algunos casos con elementos muy básicos, con moléculas muy simples, pueden disociar, o sea, deshacerlas y de ese modo combinarse con estas sustancias, ¿no? Eso es lo que hace que sean un poderoso solvente. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Aquí tenemos una pequeña animación. Como siempre, las buenas animaciones químico-moleculares siempre vienen en inglés, así que yo voy a relatar, digamos, cómo está hecho las estructuras. Tenemos ahí el cloruro de sodio, ¿no? También denominado sal común. Este cloruro de sodio, por un lado, tiene núcleos de sodio, que son electropositivos, o sea que pueden perder un electrón y por eso se vuelven más positivos, porque los electrones son negativos, ¿no? Y tenemos a los cloros que más bien tratan de agarrar un electrón, ¿no? Por eso son siempre electronegativos. Entre un electrón negativo y un electropositivo se atraen y por eso estas moléculas andan combinadas, ¿no? En este caso en el video están conformando una molécula de sal. Cuando se combinan con el agua, ahí estamos disolviendo sal en agua en una cacerola, digamos, para cocinar como hacemos en las sopas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la molécula de agua, ¿no? La bolita roja es el átomo de oxígeno y los dos pequeñitos son los átomos de hidrógeno, como si fuera un ratón Mickey dibujado, ¿no? Con sus orejitas. Ahora ven que ¿se acuerdan que habíamos dicho que la molécula verde es el cloro, ¿no? Entonces, por lo tanto, es el electronegativo. Y las partes de hidrógeno se están pegando o se están adhiriendo al cloro. Eso significa que el agua ya está eligiendo su lado positivo o su electropositiva para unirse al cloro. Y encima, ¿qué están haciendo? Lo están jalando para su lado, o sea, lo están rodeando y lo están apartando, lo están separando del sodio. En cambio, con el sodio va a ocurrir algo muy distinto, más bien las cabezas de oxígeno, ¿no? Las cabezotas grandes van a agarrar este átomo y se lo van a llevar también. O sea, que vuelvo a repetir esa parte que es muy importante, ¿no? Otra vez desde el principio, así aquí justo donde está. Si se acuerdan, los átomos de cloro, los verdes, los átomos de sodio, los blancos, ¿no? Vemos ahí que el agua se adhiere, pero por su parte de hidrógeno, por las orejitas, por así decirlo, ¿no? Los átomos de hidrógeno se están uniendo a un componente electronegativo, como es el cloro. Y en cambio, en el caso del sodio ocurre totalmente al revés, ¿no? El oxígeno se está uniendo directamente al sodio, porque en este caso el oxígeno es electronegativo y se lo está agarrando a un electropositivo.
es por esta propiedad y así sucesivamente que el agua logra disociar, esto se llama, ¿no? En el caso de la sal va a disociarla. En el caso del azúcar, por ejemplo, que al final de cuentas tiene un monosacárido muy importante para nosotros, que es la glucosa, no la disocia, no la deshace, pero la logra combinarse con ella, o sea, la logra disolver, ¿no? Entonces ahí tenemos dos términos distintos, la disociación y la disolución. La disolución es que se mezcla solamente con el agua, pero la disociación es lo que acabamos de ver, ¿no? Que los átomos de cloro y de sodio adquieren una carga eléctrica o en realidad se separan uno del otro y el agua los mantiene como iones disueltos dentro de ella, ¿no? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Es muy importante entender en cuanto a la función del agua. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, entonces continuamos. El 80% prácticamente es agua, o sea, somos como unas, decía, por ese hecho, ¿no? Como tenemos agua y electrolitos en una mayor porcentaje de las células, prácticamente nosotros solo somos como una batería de auto, ¿no? Las baterías de auto tienen un recipiente generalmente de plástico, unos electrodos y ácido y agua. Y nosotros más o menos somos como eso, ¿no? Un gran porcentaje de agua, de electrolitos principalmente, que no parecieran en peso molecular o en peso de masa, pareciera mucho, pero en realidad sí lo es. Y eso es lo que nos hace funcionar precisamente. Pero el otro gran porcentaje de la masa de la célula, el 20%, casi el restante, o sea que tiene casi nada de grasas o lípidos y peor de otros elementos llamados oligoelementos porque existen en menos cantidad todavía, pero el 20% está constituido por las proteínas, ¿no? Las proteínas, como ustedes pueden verlas acá, ya las tengo acá preparadas en moléculas, son una secuencia de aminoácidos, ¿no? Voy a empezar por esta imagen de la izquierda. Como pueden ver, a un principio parecen ser estructuras simplemente unas secuencias de aminoácidos y ahí se forman los polipéptidos que puede haber muchas sustancias en el cuerpo como hormonas que son polipéptidos, vitaminas que pueden ser polipéptidos, aunque algunos vitaminas son prácticamente aminoácidos, son mucho más chiquitos. Y este polímero que se les llama, polímero es una molécula que está formada por los átomos o moléculas del mismo tipo u orden. Este polímero está constituido de puro aminoácidos, ¿no? En palabras más simples, una proteína es una secuencia de aminoácidos. Y esta proteína va a irse complicando, ¿no? Esta es la cadena más básica de una proteína. Pero luego viene la estructura que tenemos aquí secundaria, o sea que esta cadena se envuelve a sí misma. Y luego forma estructuras mucho más complejas. Aquí tenemos ya la estructura cuaternaria. Vamos a verla también en un video cómo funciona esto para que se entienda mejor. Y llega a ser mucho más compleja, ¿no? En la estructura cuaternaria, acá también tengo un ejemplo de cómo va siendo la estructura secundaria, que es la cadena de aminoácidos, es la primaria, ¿no? O sea, aminoácido más aminoácido más aminoácido es la cadena primaria o estructura primaria. Cuando se va enroscando, o sea, como si fuera una hélice, esta cadena, o sea, ya no tiene una forma recta, sino más bien como de hélice o como una espiral. Entonces ya vemos ahí que estamos enfrente a una estructura que le llamamos secundaria, ¿no? Ahora no es el momento y en la clase respectiva de bioquímica van a hablar los detalles de por qué pasa esto y qué puentes son los que se forman para hacer de que se deforme o para que la cadena de aminoácidos tenga una forma particular. Y solo basta decir por ahora que empieza a tener una forma espiral. Luego la estructura terciaria empieza a envolverse esta cadena ya en espiral, que aquí como ven en la imagen del centro,
Por dentro está esta hélice, pero por fuera está formando como una serpiente o como un gusano envuelto en sí mismo. Ahí se forma la estructura terciaria y esta estructura grande o molécula de proteína es como un monómero de proteína compleja, ¿no? Y se puede juntar a otros monómeros más. En este caso tenemos 4, ¿no? Por eso están coloreados de distinto color. 1, 2, 3, 4. Este es un tetrámero que generalmente así ya en la estructura cuaternaria es como encontramos a las proteínas de las células, ¿no? Mucho más complejas. Entonces, esto da a entender que el sistema para armar este tipo de estructuras también debe ser muy complejo. Por ahora, al final porque digamos, estaba descargando un video muy bonito acerca de esto de la estructura. Lastimosamente, el tiempo un poco ha tardado en descargar, así que no lo he podido incluir acá, pero yo creo que al final de la clase vamos a proyectarlo para que se entienda bien. Pero por ahora, para no quedarnos con todo vacío, también he incluido un video de síntesis, pero antecitos de eso, que ya vamos en un momento, hay que formar que, por ejemplo, el citoesqueleto depende mucho de estas estructuras proteicas, ¿no? Prácticamente proteínas lo conforman. La siguiente clase tenemos que hablar largo y tendido de lo que es el citoesqueleto, quienes lo conforman, pero por ahora vamos a adelantar unas cuestiones, ¿no? El citoesqueleto, como dice su nombre, no solo forma una estructura de sostén, sino le da movimiento a la célula misma, le ayuda a deformarse. En el caso, por ejemplo, de los glóbulos blancos que tienen funciones ameboides, de fagocitosis, esa agilidad de la membrana está dada por el citoesqueleto. Pueden transportar sus sustancias dentro de ellas mismas, digamos el oxígeno, la glucosa, sustancias que necesitan para vivir mediante esta red de filamentos. Entonces tienen mucha utilidad y prácticamente todos estos filamentos del citoesqueleto están conformados por proteínas, ¿no? Entonces, en el respectivo tema, vamos a hablar a mucho detalle de qué son cada una de estas estructuras, los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, ¿no? Que aquí está graficado, ¿no? Como un adelanto a lo que va a ser ese tema que es bastante complejo. Y bueno, aquí he puesto el título de ribosomas porque esto es lo que va a pasar en estas estructuras que las había mencionado en la primera diapositiva, que son las encargadas de sintetizar proteínas, ¿no? Aquí tenemos precisamente un pequeño video de cómo es que funciona la codificación genética. Y yo creo que con eso se me va a cortar el tiempo, ¿no? Porque ya me he salido que me quedan unos 5 minutitos. Volvemos, como siempre, a poner el enlace en el grupo. Y como pueden ver, acá abajo tenemos un RNA mensajero, ¿no? O este RNA, mejor dicho, es de transcripción, ¿no? Este RNA mensajero ha sido copiado del código genético original del núcleo, ¿no? Pero este ya se encuentra fuera del núcleo, está en el citoplasma, ¿no? Ustedes pueden ver que tiene unas letritas, ¿no? A, U, G, C, C, C. Estos son los nucleótidos, ¿no? Amina, uracilo, guanina y citosina, eso es lo que significan. Y como pueden ver, van en cierto orden, ¿no? A, U, G, C, luego G, U, A. Y este orden, o sea, cómo está hecho este orden, es como si fuera un código Morse o un código de lenguaje distinto, digamos, como el código de luces, como el código binario que usan las computadoras. Entonces, eso hace de que, como esté ordenado estos nucleótidos, va a hacer o se va a traducir en que un aminoácido vaya en un orden determinado y otro aminoácido vaya segundo, tercero o cuarto, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, como siempre, esta animación también viene en inglés, así que yo lo voy explicando. Aquí tenemos otro tipo de RNA, ¿no?
Este RNA viene en forma de cruz, que aquí lo ven, se llama RNA de transcripción. Entonces aquí tenemos el RNA mensajero, el de abajo, y aquí el de arriba, el de transcripción. Y aquí está, ven que hay una bolita que es un aminoácido, en este caso es la metionina, que está unido al RNA de transcripción. Entonces, vamos a hablar de esto en la respectiva clase de síntesis proteica, pero por ahora es simplemente un adelanto de cómo es que los ribosomas actúan. Aquí esta es la unidad, una de las subunidades, la subunidad ligera del ribosoma. Y luego viene su subunidad pesada, que es la más grande. Y ustedes ven que el RNA de transcripción ya se ha unido al RNA mensajero, ¿no? Y está anclado o unido en este orden. Los detalles de ahí de los 3 deditos o 3 sitios que se están formando también lo voy a explicar en la respectiva clase de síntesis proteica. Basta decir que se llaman sitios P, sitio E y sitio A, ¿no? El sitio E, el que antecede a la unión del aminoácido, el sitio A, el que es posterior. Y como van a poder ver, ahí viene una protamina, ¿no? Es también otro aminoácido acompañado de un RNA de transcripción. Entonces ya se están juntando, o aquí se hacen los enlaces peptídicos, que son los que unen un aminoácido con otro aminoácido, y dependiendo cómo esté armado o la secuencia del código genético, va a ir armándose proteínas. Entonces, eso es de importancia vital para que ustedes comprendan cómo es el funcionamiento genético y el funcionamiento de la síntesis proteica en las células. Ven, ahí viene una tirosina y se está acomodando con la protamina, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el código genético. Para esto es que el núcleo se protege tanto, ¿no? Nunca tiene que alterarse mucho la cromatina, que está conformada de código genético, porque hace o los planos de proteínas se afectarían. De ahí es que, bueno, una de las explicaciones, por ejemplo, para el cáncer es esa, ¿no? Que hay un defecto genético que hace que se produzcan células que son anómalas, ¿no? Que no son normales. Muy bien, ¿hay alguna duda respecto a este proceso de síntesis de proteínas? Y yo creo que aquí voy a aprovechar para hacer una pausita y vuelvo a enviar el enlace al grupo. ¿Ninguna pregunta hasta el momento? Dice una pregunta. ¿Esta síntesis de proteínas se ha llevado a cabo dentro o fuera de la célula? Buena pregunta. Generalmente son hechas en el citoplasma, o sea, fuera del núcleo, pero dentro de la célula. Gracias, doctor. Perfecto, gracias a ti por hacerme recuerdo. Espero que vayan entrando todos. Bueno, nos habíamos quedado entonces en la parte de los ribosomas. Y bueno, aquí vamos a ver en este video, también en inglés, cómo va a formarse o cómo se va conformando la estructura primaria, cuaternaria de las proteínas, ¿no? Que es algo que a veces no se puede comprender muy bien, ¿no? Y en química nos ayuda bastante las animaciones en 3 dimensiones. Acá tenemos todas las secuencias, los aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿no? La glicina, la alanina, la serina, treonina, cisteína. Si ustedes se dan cuenta, en inglés solo cambia la terminación, ¿no? En vez de la A está la E, pero se escribe luego exactamente igual. Esa parte del inglés técnico es bastante fácil. Y vemos que todos tienen una estructura común, ¿no? Que consiste en un núcleo amino más una estructura de carbono, una pequeña cadena de carbonos. Entonces, estos llamados aminoácidos van a unirse, ¿no? Y su unión va a conformar lo que llamamos proteínas como estructuras sólidas o que conforman. Y aquí tenemos un aminoácido, ¿no?
que tiene carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y azufre principalmente en su estructura química. Lo voy a ir lenteando un poquito porque muy rápido pasa el video. Tenemos aquí el grupo amino, que está en azulito, el primer carbono, que está acá, el grupo carboxilo, ¿no? Que está unido al otro lado del primer carbono. Y luego la cadena, ¿no? Que generalmente aquí en amarillo tenemos al azufre, que todo esto va a conformar la fórmula básica o la estructura molecular básica de un aminoácido, ¿no? Y luego vemos que estos aminoácidos así conformados, que tienen sus nombres, en bioquímica los van a ver con mucho más detalle. Acá yo tengo que ver más que todo la parte, digamos, van a juntarse mediante unos puentes muy complicados y muy duros, ¿no? Muy sólidos, que se les llama enlaces peptídicos, ¿no? Entonces se va a formar la estructura primaria. Y esta estructura primaria consiste en esto, que se forma la cadena de aminoácidos simples, ¿no? Así como una cadena larga. Generalmente los polipéptidos que tienen menos de 100 aminoácidos son los que están en este modo, en esta forma, solo llegan a la estructura primaria. Pero luego forman una especie de cadena grande, ¿no? Como si fuera un gusano, como veíamos en los gráficos de las anteriores diapositivas. Y este gusano se va a formar una espiral, como están viendo, ¿no? Y esta espiral conformada es lo que se llama la estructura secundaria de las proteínas, ¿no? Esto que se ha doblado como si fuera una espiral, una escalera en espiral, ¿no? O como un camino también en espiral hacia arriba, si ustedes quieren entenderlo así, para ilustrarlo mejor. Esto se debe a los puentes de hidrógeno, ¿no? Que hace doble esta cadena. Y luego estos puentes de hidrógeno y otros puentes de disulfuro van a formar lo que denominamos como estructura terciaria, que es el envolvimiento más complejo, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de la hemoglobina. Este es el grupo M, ¿no? Que está y al centro hay un núcleo de hierro y que está aquí enmarcado con un rojo casi naranja. Y el resto, ¿no? Es la proteína, la globina, que la vemos en celeste. Entonces, un buen ejemplo, por ejemplo, una de las proteínas o moléculas más conocidas que transporta el oxígeno en su estructura terciaria, ¿no? Y si le sumamos más polímeros de esto, digamos aquí cuatro hemoglobinas juntas, tenemos a la estructura cuaternaria, ¿no? Entonces, así como se va entendiendo, ¿no? Lo complejo que es una proteína, lo hemos visto de un modo bien, quizás muy didáctico, muy sencillo. En bioquímica van a llevarlo de un modo mucho más, quizás más complejo. Y ahí vemos, ¿no? Que, por ejemplo, los glóbulos rojos están principalmente conformados de hemoglobina, que es la molécula que hemos visto como ejemplo, ¿no? De estructura primaria, secundaria y terciaria. Asimismo, ahí hago también un alto. Todas estas proteínas van a formar muchas sustancias en el cuerpo, ¿no? Pueden formar los anticuerpos, por ejemplo, que tenemos aquí en la imagen izquierda superior, que sirven para la defensa. Pueden formar los microtúbulos, como está aquí al centro, ¿no? Por eso conforman la estructura. Pueden conformar proteínas de transporte, que se les llama, como está acá en la imagen derecha inferior, ¿no? O también pueden servir de protección o de solidez, digamos, o de anclaje, como storage, eso significa en inglés. De comunicación pueden servir como hormonas e incluso como enzimas, ¿no? Las enzimas son catalizadores bioquímicos. Entonces prácticamente sirven para todo. Por eso es que el núcleo tiene que contener el código genético. El código genético tiene los planos para armar proteínas y eso es la base prácticamente de
de lo que es un ser, ¿no? Toda su información genética constituye lo que es él. Esto es lo que se ha manipulado, digamos, al generar medicamentos que tienen codificación humana. También se lo utiliza para generar los alimentos transgénicos, este tipo de tecnología, ¿no? Que se basa en manipular la generación o la síntesis proteica para producir sustancias. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto bueno, a algunos ejemplos más, ¿no? En la defensa, por ejemplo, ¿no? Los anticuerpos se pegan a los virus, como estamos hablando, y les ayudan al sistema inmunológico a eliminarse. En la estructura forman el citoesqueleto. Pueden ser proteínas transportadoras, como en este caso del calcio. Pueden servir para la comunicación, como es la hormona de la insulina, para la glucosa dentro de las células. Pueden ser enzimas que van a poder hacer hidrólisis para separar moléculas. Pueden servir como depósitos, en este caso de ferritina, ¿no? Que sirven como reserva de hierro. Para muchas entonces funciones sirven las proteínas. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Creo que se ha entendido bastante bien, ¿no? ¿Cuál es primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? ¿Hay alguna duda? Muy bien. De todos modos, sí, ya nos han dado el instructivo, ¿no? Que tenemos que a más tardar esta semana ya armar la plataforma. De todos modos, si alguien no pudiera ingresar todavía a la plataforma porque me indican que algunos no tienen el código todavía, les voy a pasar los links acá directamente, ¿no? Tanto de esta clase grabada tiene que haber una videoclase particular para aquellas personas que no hayan podido acceder o hayan tenido algún problema de conexión y se encuentre como material disponible, ¿no? Muy bien. Lípidos. Habíamos adelantado la anterior clase de que los lípidos vienen prácticamente de dos formas, ¿no? Como colesterol y como triglicéridos en el organismo. Aquí tenemos a los famosos triglicéridos, ¿no? Aquí hay es un ejemplo veterinario, ¿no? De un animalito, de la marmota. Los animales que hibernan, sobre todo del hemisferio norte de América, tienen una particularidad que conforman una grasa que se llama grasa gris, ¿no? Que es fácil de acumularse y también fácil de perder, no es como la grasa blanca. Y los animales que invernan tienen este tipo de grasa, especialmente por eso cogemos de ejemplo a la marmota, y esta grasa tiene una gran cantidad de triglicéridos en su composición, ¿no? Los triglicéridos son esto, ¿no? Son glicerol, que es un alcohol, más 3 ácidos grasos. Aquí tenemos 3 cadenas de ácidos grasos. Y forman por eso un triglicérido, fácil de entender, de comprender, ¿no? No es muy complicado viéndolo así gráficamente. Estos triglicéridos se miden en el plasma, pueden estar en el plasma o conformando con proteínas o con glucosa estructuras celulares, como la membrana celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos lípidos, he cogido un video también para ilustrar toda esta parte de qué es lo que hacen las grasas en el organismo. Como han visto, la ayuda visual colabora bastante en la comprensión. Generalmente los lípidos vienen de las fuentes animales, ¿no? Aunque sí es cierto que los vegetales tienen grasa. Y por eso es que yo digo, ¿no? En ese sentido es un arma de doble filo las grasas, ¿no? Las necesitamos, pero no en mucha cantidad. Y por eso es que se está asumiendo ahora modernamente en la medicina, digamos, alternativa, o en la medicina de vanguardia, diría, de la última época, que el consumo de proteínas animales sí puede ser útil hasta cierta medida, pero el gran problema es que como se acompaña de tanta grasa, no es tan recomendable. Entonces, las dietas, por ejemplo,
por eso que son más vegetarianas, tendiente al vegetarianismo, son las más sanas, de hecho, y eso ya prácticamente no tenemos, los científicos o médicos no tenemos ya casi ninguna duda, ¿no? Eh, bueno, pero ¿qué funciones cumplen los lípidos en nuestro organismo? Son un depósito de energía, ¿no? Como dice ahí, energy storage en inglés. Eh, Pueden en cualquier momento volverse otra vez glucosa, se pueden transformar glucosa, entonces nos sirven como un depósito. De hecho, que la energía que no se utilice o los carbohidratos que no se consumen en los procesos energéticos van a convertirse en grasa como depósito. También sirven como protección, porque todas las membranas celulares tienen grasa, tienen lípidos en su composición. Y eso les da impermeabilidad al agua, o sea, evita que penetre el agua dentro de la célula, porque si bien estamos conformados de mucha agua, pero no puede entrar libremente, tiene que tener un cierto pase, digamos, atravesar con puertas muy especiales para ingresar al interior de la célula. Entonces le protege incluso de la humedad. Le protege esta capa de grasa, también le protege de ácidos, de sustancias alcalinas a la misma célula, ¿no? Entonces le da su suerte de protección. También va a darle una especie de insulación. En inglés es como hablar de que es posible disolver ciertas sustancias en grasa o unir, digamos, en este caso proteínas o glucosa como sustancias proteolipídicas o glucolipídicas, glucolípidos, que son muy usados sobre todo también en la estructura de la membrana celular. También sirven, y ahí ya se veía, ¿no? Como un lubricante perfecto. Aunque si bien en nuestro organismo, por ejemplo, en el caso de las articulaciones, el líquido sinovial tiene más cantidad en sí de glucosa, pero hay un cierto porcentaje de grasa, ¿no? Entonces ayuda bastante. Las capas serosas, tanto del tubo digestivo por fuera, están recubiertas de un cierto tipo de tejido así muy seroso, muy resbaloso, y está conformado principalmente por líquidos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno consume alimento, el intestino se mueve según el tipo de complejidad de nutrientes que tenga que absorber y necesita ese movimiento dentro del abdomen, ¿no? Entonces también hacen una suerte de función de lubricante. Precursores de muchas hormonas hay, perdón, a medida que se vaya igualando el video voy a pararlo en el lugar adecuado. Y, por ejemplo, son la base, el colesterol es la base estructural de las hormonas sexuales. Casi todas las hormonas sexuales tienen una base de colesterol. Así que, por ejemplo, en las funciones de reproducción funcionan muy bien. También el cortisol tiene una base de colesterol. Por lo tanto, sí tienen que existir en la dieta, pero su porcentaje tiene que ser muy mínimo. Antes se especulaba un 10% en los años 60 o los 70, pero con todo el boom que hay de comida rápida actualmente, se considera que debe ser incluso del 5%, ¿no? No debe haber mucha grasa, digamos, en la dieta en general, ¿no? Y también decíamos, bueno, un resumen de todo, que conforman las membranas celulares. Tenemos entonces a los triglicéridos, a los fosfolípidos, a los esteroides y a las grasas saturadas, ¿no? Que los waxes, que son necesarias en el cuerpo y qué características químicas tienen, ¿no? Las grasas no son solubles en agua. ¿Por qué razón? Habíamos visto en la diapositiva de disociación de la sal de que las polaridades eléctricas del agua le permiten mezclarse con cualquier sustancia. Entonces, ¿qué pasa con la grasa? La grasa o los aceites no tienen polaridad. Son sustancias que les llaman apolares. No pueden producir electricidad por más que se les combine con otro componente. Entonces son perfectos aislantes, ¿no? Así como un cable tiene el centro de cobre y el recubrimiento es de goma o de plástico, le ayuda a mejorar la conductividad.
un gran ejemplo son los nervios, ¿no? Que son prolongaciones neuronales. Tienen una vaina de mielina que prácticamente es grasa y el centro está constituido por el cuerpo de la neurona. Eso significa que es prácticamente como un cable eléctrico, un cable de cobre con conductor por el centro, pero con un aislante por fuera. Este aislante permite una mejor conductibilidad. Entonces, cuando se consume, por ejemplo, ácidos grasos insaturados, se ha visto una gran mejora en la conductibilidad cerebral. Y eso significa una mejor concentración, una mejor memoria, incluso mejor aptitud o predisposición para la lectura por el tipo de alimento que uno consume, pero grasas insaturadas. Cuidado que vayan a consumir grasas saturadas y todos vamos a estar más gorditos y no vamos a favorecer al sistema, ¿no? Entonces, son insolubles en el agua. Eso es lo que los hace buenos aislantes de compartimientos para separar, digamos, compartimientos líquidos. Y es una sustancia, por lo tanto, hidrofóbica, ¿no? Hidro, agua, fóbico, que tiene miedo al. Entonces, no se juntan con el agua, son sustancias o moléculas hidrofóbicas por excelencia. Y también los triglicéridos, por ejemplo, se encuentran mucho en las grasas animales, en los cueritos, por ejemplo, del cerdo, en ese cuero tiene. Y se vuelven incluso más saturados si se los asa o se los somete a temperatura. Y lo mismo pasa con los aceites vegetales, ¿no? Cuando se los somete a temperatura, de insaturados que podrían ser, se convierten en líquidos saturados, ¿no? Existe entonces prácticamente triglicéridos tanto en las grasas sólidas o grasa animal y también en los aceites, ¿no? En este caso vegetales que se extraen de ciertas plantas para formar aceite, ¿no? Ya habíamos visto, es un núcleo de glicerol con 3 ácidos grasos, ¿no? Y estos ácidos grasos, que en inglés es de fatty acids, tienen unas cadenas de carbono, ¿no? Un grupo metilo y un grupo ácido, ¿no? O carboxílico, que es básicamente la estructura general de todos los ácidos grasos. Lo que los hace saturados o insaturados es que los saturados tienen cadenas simples, ¿no? En cambio, los insaturados generalmente tienen una doble cadena, como en este caso, y hace que se doble, ¿no? Especialmente en el antepenúltimo carbono. Y este simple doble enlace esteárico que se le llama, ¿no? en términos químicos, hace que cambie sus propiedades. Esta grasa es la conocida como buena, ¿no? O sea, solo un cambio de enlace, entonces lo que hace que cambie el tipo de grasa que nos hace daño o que nos beneficia, ¿no? Pero esto lastimosamente nosotros no lo podemos sintetizar. Lo sintetizan generalmente los vegetales, especialmente el aceite de oliva, en algunos animales como el aceite de pescado, ¿no? El aceite de hígado de bacalao, son insaturados y hacen de que este doble enlace sea muy beneficioso para el organismo porque es una grasa que le permite, uno, eliminar la grasa mala y otras, y sí, esta sirve más eficientemente para formar las membranas celulares, las hormonas que dependen de colesterol y todas las sustancias que hemos hablado, utilidades que tienen los lípidos, ¿no? Entonces, como pueden ver, es tan importante. Lo maravilloso de la química es eso, de que un simple enlace puede cambiar la naturaleza del tipo de sustancia que estamos hablando. Muy bien, entonces ya conocen prácticamente lo saturado de lo insaturado, ¿no? Y tienen que verlo de esa forma. La química siempre tiene que ser aplicada, ¿no? No es un montón de fórmulas. Aquí tenemos 2 ejemplos, ¿no? Los aceites vegetales, pero principalmente el aceite de oliva es el mejor ejemplo. El aceite de hígado de bacalao, el aceite de pescado, de cualquier pescado en general, también son insaturados. En cambio, el resto de grasa que proviene sobre todo de mamíferos,
del cerdo, del cordero, son grasas saturadas y por eso es que no se recomienda mucho su consumo. Luego tenemos otras, ¿no? Bueno, los norteamericanos le echan bastante grasa a las donas, ¿no? Pero sí, de hecho que muchas masitas, ¿no? Cuando se las fríe o se las baña en aceite y se las somete al calor, salen más suaves, más esponjosas, tienen una cierta característica, digamos, al paladar. Pero el problema es que como han sido sometidas a una gran temperatura y hundidas en aceite, lo mismo pasa con las papas a la francesa, bueno, son las papas que acompañan, por ejemplo, las salchipapas, las hamburguesas, que ya se han vuelto comunes en nuestro medio, digamos. Antes las papas se las cocía con poca, se las cortaba de un modo más práctico, ¿no? En rodajas y se las ponía al sartén nomás, pero ya no se hace eso, toda esa papa a la francesa generalmente. Van a formar estas, las famosas trans, ¿no? Las trans tienen un núcleo menos, no tienen ese doblez de las saturadas y tienen el doble enlace, pero con esta salvedad, ¿no? De que ya no tienen ese doblez de las insaturadas. Aquí tenemos las insaturadas, ¿no? Tienen la misma estructura, pero no hay un hidrógeno más, ¿no? El último enlace, este carbono, está funcionando como si tuviera prácticamente 5 enlaces. En cambio, en el caso de las grasas trans, se le ha quitado un hidrógeno, ¿no? Ha perdido un hidrógeno por el efecto de calor y eso hace que, lastimosamente, esa simple cuestión de que ya ha perdido el hidrógeno hace de que esta grasa sea mala para el organismo. Esta es la que va a favorecer el colesterol, el acúmulo de gordura, digamos, o de grasa, primero en el abdomen y en otras regiones del cuerpo, y va a causar también otras enfermedades como la aterosclerosis, la trombosis vascular, que pueden ser ocasionadas por el alto consumo de este tipo de alimentos. Lastimosamente, en esta época se ha vuelto muy común, ¿no? Que a veces consumimos lo que supuestamente nos sabe mejor al paladar y que nos causa placer o comodidad más que salud. Entonces, prácticamente ya conocen qué son los insaturados, qué son las grasas trans y qué son las grasas insaturadas, ¿no? Muy bien. Perdón, se me ha vuelto a pasar el enlace. ¿Qué pasa en el caso de las membranas, ¿no? Celulares? Ahí voy a continuar. Tenemos un triglicérido, ¿no? De los triglicéridos se les saca digamos, una cadena de ácido graso, o sea, pierden, digamos, un ácido graso, pero en vez de ese ácido graso está un grupo fosfato, ¿no? Y de ahí ya tenemos un fosfolípido, simplemente es eso, ¿no? Y los fosfolípidos, como vamos a hablarlos en la clase respectiva, forman parte de las membranas celulares. Son muy importantes para las membranas celulares. Y no solo eso, muchos fosfolípidos también son, cuando se destruye la membrana celular, dan origen a este fenómeno que se llama como inflamación, ¿no? Al ciclo del ácido araquidónico. Entonces, ¿no? Los fosfolípidos, pero vuelvo a decir, como ven acá, están dispuestos en una doble capa, ¿no? En el caso de las células, una doble capa bilipídica, bifosfatidil, y sirve de protección contra el agua, ¿no? Los esteroides, este es el núcleo de esterol, ¿no? Es un núcleo bastante complejo, tiene hay como ven unos 16 más o menos carbonos o más todavía. Y sumado con una cadena de carbono, este es el famoso colesterol, ¿no? Vemos mucho que hay un miedo, ¿no? Los médicos durante mucho tiempo hemos dicho es malo, el colesterol es malo, el colesterol. También como las grasas saturadas son las malas y las grasas insaturadas son las buenas, el colesterol hay también el bueno y el malo, ¿no? De hecho que los necesitamos. Forma parte de la testosterona, que es una de las hormonas sexuales, forma parte de los estrógenos, de las hormonas femeninas,
Forma parte de las vitaminas como la D, que es muy importante sobre todo para la piel y también para regular sobre todo el equilibrio de calcio. Y también forma parte del cortisol, una de las hormonas más importantes, porque la elevación del cortisol en la madrugada es lo que nos hace despertar. Así que tiene que ver, por ejemplo, con el ciclo circadiano y un sinnúmero de funciones que me imagino lo llevarán en la clase correspondiente de fisiología. Y como podrán observar, esta molécula es muy rígida, ¿no? Se parece, cuando ven estos ciclohexanos, digamos, y ciclopentanos, que así se denomina estas formaciones químicas, son estructuras muy complejas, no son duras de deshacer, de desintetizar. De hecho, que no es fácil metabolizar el colesterol. Pero son necesarias para todo lo que hemos dicho. Entonces, ¿tiene que haber colesterol? Sí, tiene que haber colesterol, pero en muy poca cantidad o lo más necesario, ¿no? No tiene que excederse mucho las cantidades de colesterol, porque su exceso causa muchos problemas, sobre todo en los aspectos de salud. Y también, otra vez volvemos a decir que forma parte también, aparte de los fosfolípidos que forman parte de la membrana celular, el colesterol también es un componente importante de esta. Ahí vemos los esteroides, la testosterona en los hombres, los estrógenos en las mujeres, están hechos a base de colesterol. Y los waxes, ¿no? O moléculas de colesterol transportado. Sobre todo estas células colestéricas que provienen en algunos vegetales, por ejemplo, en la palta se encuentra este tipo de moléculas, pero un ejemplo más de nuestro cuerpo es el cerumen, ¿no? El cerumen es uno de estos waxes que se les llama en inglés o grasas colestéricas supersaturadas, que tiene la finalidad, en ese caso del cerumen, de atrapar partículas de polvo o incluso insectos que estén tratando de penetrar el conducto auditivo externo, ¿no? Solo una connotación clínica, ¿no? Es lógico que cuando se meta algo en el oído se va a producir más cerumen, ¿no? El hecho de rascar, de raspar el conducto auditivo externo hace que se produzca más cerumen. Por eso es que no se recomienda su limpieza mecánica. Lo único que se debe hacer es limpiar lo que haya afuera, lo que esté secretando de cerumen hacia afuera, y lo de adentro nunca hay que tocarlo, ¿no? Porque se va a producir más cantidad de cerumen como si fuera un acto reflejo. Entonces estas grasas supersaturadas que se les llama son muy importantes también en el cuerpo para ciertas cosas. Algo que me olvidaba y había el último ejemplito, ¿no? En el video, es que también otra grasa natural de esta es la cera de las abejas, ¿no? Que se lo utiliza, por ejemplo, para muchas propiedades, sobre todo para muchos medicamentos naturales, ¿no? Muy bien, entonces hemos repasado de un modo muy grande todas las propiedades de los lípidos, ¿no? En pocos ejemplos. ¿Hay alguna pregunta respecto a las grasas? Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos histológicos de dónde se encuentran depositados, aunque ya lo hemos visto, ¿no? Aquí tenemos una célula vegetal más que todo en la parte izquierda. Es un acúmulo vegetal. Que las grasas vegetales, pese a todo, no son como las grasas animales, ¿no? Y son insaturadas. En esa parte, o teniendo esa consideración, podríamos pensar que quizás el aceite de girasol, por ejemplo, no es muy dañino. Pero el problema de usar el aceite vegetal de girasol, que tanto lo comercializamos ahora como aceite de cocina, es que si se lo calientas, o sea, si se fríen los alimentos, deja de tener su utilidad y se vuelve una grasa más saturada. Entonces, por eso es que se recomienda no consumir alimentos muy freídos o sofritos, porque afecta al nivel de grasa saturada. Lo malo de todo esto es que ya estamos acostumbrados a cocinar así, ¿no? Todo lo sofreímos y luego recién lo cocemos porque supuestamente le da más sabor, pero no es lo recomendable, ¿no?
el aceite de oliva, por ejemplo, no sufre esa transformación tan funesta, tiene más resistencia al calor y por lo tanto es por eso más beneficioso, pero también en nuestro medio es mucho más costoso. Bueno, y tenemos una célula, un tejido animal aquí en la imagen de la derecha, por micrografía electrónica, digamos, es la técnica que se ha utilizado para fotografiarla, en la que vemos acúmulos, ¿no? Bastante importantes, eso sobre todo en células hepáticas, pero es normal que el hígado tenga ciertos depósitos de grasa, pero no es recomendable, obviamente, que se exceda esa cantidad porque puede causar problemas. De ahí el famoso, la degeneración grasa del hígado, por ejemplo, ¿no? Que hay un efecto de necrosis y que el tejido bueno o funcional de las células hepáticas se va cambiando por puramente grasa y el hígado llega a un grado de insuficiencia que ya no le permite funcionar adecuadamente, ¿no? Y ese hígado queda en insuficiencia. Y otro ejemplo, decíamos, ¿no? De lípidos, por ejemplo, son el caso de la cera de las abejas, que son un colesterol sobresaturado, pero que en cierta medida, o este que viene de la cera de abeja, hay algunas personas que lo usan con distintos fines médicos, ¿no? Se lo usa en cremas, en pastas, para tratamientos de ciertas enfermedades, sobre todo dermatológicas, o que pueden tener alguna aplicación también en su consumo, ¿no? Porque es un colesterol menos dañino que de otros tipos. Muy bien. Ninguna pregunta entonces de las grasas antes de pasar a los carbohidratos. Tenemos menos de un minuto. Aprovecharemos ese espacio para preguntitas de un minuto. Ninguna duda. El enlace siguiente les voy a pasar casi en poco tiempo, apenas un minuto vamos a descansar y les paso inmediatamente. ¿No hay ninguna pregunta entonces? Bueno, tenemos entonces como otro grupo químico muy importante que también en la anterior clase lo habíamos mencionado, que es a los carbohidratos. Acá tenemos un esquema, ¿no? Un gráfico, un dibujo de lo que es la célula, una representación de la molécula, del más importante, que es la glucosa. La mayoría de los polisacáridos, disacáridos o monosacáridos que consumamos por la dieta, bueno, estábamos continuando entonces. El minutito han tenido tiempo para reflexionar algo. ¿Hay alguna pregunta antes de seguir avanzando a modo de esperar que todos se junten a la reunión? Bueno, como habrán podido observar, eh, es muy importante la resolución estructural química, ¿no? O molecular respecto al origen de muchas enfermedades, de muchas deficiencias. Es por eso que ustedes en particular que pertenecen a la carrera de bioquímica tienen que comprenderlo o entender la estructura celular y todas las funciones vitales de este modo, ¿no? Mediante las moléculas. Mucho mejor incluso que nosotros los médicos, ¿no? Entonces, espero que todas estas bases fundamentales moleculares no solo únicamente las hayan comprendido ahora, sino que se les quede para toda la carrera profesional que tienen por delante y lo comprendan de este modo también todas las tanto patologías, deficiencias, exámenes clínicos o exámenes de laboratorio que se realicen para comprobar enfermedades, ¿no? Y han visto que es muy importante este sentido bioquímico de la explicación de todo. Y aquí empieza en la estructura celular. A ver, espero que vayan sumándose algunos participantes más. Espero que no esté faltando nadie, pero si por algún problema alguien no ha podido ingresar o todo, por favor me envían un mensaje para ver cómo solucionar los problemas. Muy bien, entonces empezaremos ya que no hay
No hay preguntas al parecer. Estábamos en esto, en la molécula de la glucosa. Decíamos que es el monosacárido más importante de la economía del cuerpo. En un video lo vamos a ver por qué. Porque los azúcares o carbohidratos o glucosa, que es el correcto nombre con el que manejarlo, es el carbohidrato más importante. ¿Por qué es que produce energía? Porque en realidad los carbohidratos no tienen ningún componente de fósforo, ¿no? Entonces no tienen, digamos, componente dentro de ellos que forme el ATP. No son necesarios para formar el ATP en ese sentido, o sea, no forman parte de la estructura del ATP, pero van a hacer de que el ATP se vuelva una molécula energética. O sea, el ATP ya está dentro de las células. Lo que hacen estos carbohidratos es sobre todo una suerte de intercambio de electrones para poder producir energía. Y es por esa razón que estos alimentos que consumimos, que son los almidones, que son los polisacáridos más conocidos, que provienen generalmente en los cereales, y el azúcar constituyen parte de la alimentación muy importante para poder generar energía en el cuerpo. Empezaré por las micrografías electrónicas. Tengo a la izquierda una imagen de una célula vegetal. Los vegetales pueden almacenar carbohidratos en grandes cantidades. De hecho, que son las únicas fuentes de carbohidratos reales. Los alimentos provenientes de animales solo aportan colesterol, grasa en general y proteínas, ¿no? Pero no aportan carbohidratos. Entonces, por eso se considera que una dieta, por lo menos regular o normal, tiene que incluirse carbohidratos que provienen de los vegetales, particularmente del grupo de los cereales. Aunque las frutas también y otros alimentos vegetales contienen grandes cantidades de carbohidratos. Entonces, estos carbohidratos se encuentran en los vegetales. Aquí, por ejemplo, vemos estructuras muy particulares. Esta vacuola grande tiene cantidades de celulosa, ¿no? Que la celulosa es un carbohidrato mucho más complejo que forma parte de la fibra vegetal, para lo que nosotros no tenemos ninguna enzima que nos ayude a aprovecharla. De hecho, que los rumiantes, los animales que son más exclusivamente vegetarianos por sus condiciones filogenéticas, tienen moléculas para poder digerir la celulosa, pero nosotros no. Sin embargo, debemos consumir en nuestra dieta fibra, porque esta fibra vegetal que no la podemos aprovechar en nuestro organismo, nos sirve, pero para que en el colon, en el intestino grueso sobre todo, haya una gran cantidad de agua y las heces no causen esfuerzo, digamos, al modo de expulsarlas, y nos previenen por eso hemorroides, mala digestión, estreñimiento, y a la larga también nos previene el consumo de esta fibra vegetal, el cáncer, ¿no?, de colon. Entonces, consumir bastantes fibras vegetales crudos sobre todo, y en ciertas ocasiones los cocidos, nos va a beneficiar mucho de esa parte. Luego tenemos los carbohidratos, en este caso tenemos en una célula animal, que aquí han sido un poco marcados con anilina, ¿no? Con una técnica y están por eso oscuros. El resto son mitocondrias. Y vemos que hay grandes depósitos, ¿no? En esta célula también es un aumento de una célula hepática, en la que podemos ver que hay un sinnúmero de acumulación de glucosa como depósito para poderlo usar en ciertas situaciones. De hecho, que el hígado conserva una forma muy particular de carbohidrato, que es el glucógeno, que llegado el momento puede convertirlo a glucosa rápidamente y servir sobre todo en aquellas épocas que uno no está consumiendo alimento, ¿no? Entonces el hígado nos sostiene cuando hay hambre, ¿no? Cuando no hay nada que comer y tenemos que durar unos días, como las huelgas de hambre, por ejemplo, famosas, ¿no? Que con una protesta de convicción social uno hace y no consume alimentos, sirve por al menos unos 4 días. Pero esta reserva se agota y luego se empieza a usar las grasas como fuente energética, ¿no?
¿Para qué sirven los carbohidratos? Principalmente, casi es una única función. Es cierto, con proteínas mezclado con lípidos pueden formar parte de la membrana celular y también de otras estructuras celulares. Así que en combinación con otros sí forman también estructura. Pero la función más importante es esta que vamos a ver a continuación en esta animación también. Tenemos entonces acá, este es un video de respiración celular en el que podemos ver, ¿no?, que esta fruta, en este caso esta manzana, tiene la glucosa, ¿no? Dentro de sus componentes, ahí está representada la molécula de glucosa, que es una hexosa, se le llama hexosa porque es un azúcar y tiene 6 carbonos, por eso lo de hexa. Llega esta glucosa al torrente sanguíneo mediante el aparato digestivo. Luego del torrente sanguíneo va a migrar, ¿no?, o va a ser transportada. En este caso tenemos de ejemplo a las células musculares que consumen altas cantidades de glucosa y tenemos aquí a la moleculita representada, ¿no? Esta molécula de glucosa va a servir como un intercambiador de electrones para formar ATP. No es que a partir, o sea, de la molécula de glucosa sus componentes van a ir al ATP, no es así, sino que las reacciones químicas que provoque este carbohidrato van a hacer que el ATP, que ya está como ADP en el organismo, o sea que ha perdido un fósforo, va a hacer que vuelva a generarse esta energía. Y ahí ven, ¿no? Voy a repetirlo otra vez. Esto lo vamos a ver con más detalle al hablar de fisiología respiratoria celular, ¿no? Solo es un adelanto, no es necesario que sepan los pasos o cada secuencia del ciclo de Krebs, eso lo vamos a llevar en su respectivo tema. Y van a entrar con muchos más detalles en bioquímica, ¿no? No vamos a hablar nosotros de esa parte que lo van a llevar en esa materia respectiva. Ven, ¿no? El ATP que ya hay en depósito, digamos, en el citoplasma de la célula, lo que hace es, por medio de energía, desenlazar estos dos carbonos, ¿no? Ha cambiado, se ha vuelto de una hexosa a una pentosa, ¿no? Ha cambiado, se ha deshecho un enlace. Y para hacer eso ha usado energía y los ATP que estaban brillantes se han vuelto ADP porque han perdido un fosforito, ¿no? Entonces de adenosin trifosfato se han vuelto adenosin difosfato, ¿no? Con D de dedo. Y así sucesivamente, como digo, no voy a entrar en muchos detalles porque no es la clase correspondiente ahora, va dividiéndose o va cambiando, va transformándose esta molécula de glucosa. Y pueden ver que hay estas moléculas, que tampoco es importante ahora que sepan todo el nombre, que les vamos a llamar NAT nomás, que van, al quitarle electrones a estos carbonos, van formando más ATPs, ¿no? Entonces ya tenemos 2 ATPs que se han formado solamente por hidrolización, que se les llama en el citoplasma de la célula, sin necesidad todavía de consumo de oxígeno, ¿no? Penetran estos 6 carbonitos independientes que le quedan a la glucosa dentro de la mitocondria, ¿no? Y la mitocondria va a hacer el trabajo de combinarlos con el oxígeno. Y aquí se lleva el famoso ciclo de Krebs, ¿no? A partir del piruvato, solo menciono los nombres para ilustrar un poco, pero lo que más quiero que observen es el video. Y como ven, estos NATs que ya están formados dentro de la célula, también los van a llevar en los cursos respectivos que son, de dónde provienen. Tienen estas 2 cosas brillantes que son electrones, ¿no? Y van dividiendo o van prácticamente deshaciendo la molécula de pirú, lo que quedaba de la glucosa, para formar más energía todavía, ¿no? Entonces van armando o desarmando y los NATs van secuestrando más electrones y más electrones, de modo que estos electrones sobrantes revitalizan, digamos, estos ADP y los convierten otra vez en ATP, ¿no? Esa es prácticamente la función más importante de los carbohidratos, generar energía, energía y energía, ¿no?
Entonces, a través de distintos ciclos produce más y más ATP, hasta acabar prácticamente con la molécula de glucosa. ¿Qué sobra de esta transformación? El famoso dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el desecho más importante de esta generación de energía. Por eso es que lo expulsamos por el aparato respiratorio. El resto va a ser agua, lo que va a quedar, pero el agua no se desperdicia y siempre se vuelve a reciclar, entonces queda en el cuerpo. Lo único que se expulsa es dióxido de carbono. Y hasta ahí hemos tenido 4 moleculitas de ATP nomás, pero la mitocondria termina el trabajo destrozando completamente la molécula de glucosa o procesando los NAT y los FAT que han cogido los electrones, ¿no? Entonces forman más cantidad de ATP todavía. O sea, se forma más y más y más ATP. Se aprovecha los carbohidratos. La imagen de la derecha, que es una ATP sintasa. Es una enzima que va a producir más y más ATP con el consumo de carbohidratos. Entonces, para eso sirven los carbohidratos, ¿no? Para generar energía. ¿Se los debe consumir? Sí, pero no deberíamos estar habituados tanto al azúcar. Sería solo mejor consumir frutas como fuente dulce y como fuente energética los carbohidratos que no son dulces, ¿no? Como el arroz, el fideo con mucha medida, la papa también con mucha medida, porque son importantes para la generación de energía. Pero eso depende también de qué tipo de trabajo que hagamos. Si hacemos un trabajo muy intelectual, digamos, como es mi caso, no debería consumir tanta energía. Bueno, este es un resumen, lo voy a pausar ahí para que se entienda. Sin oxígeno produce la célula 2 ATPs, ¿no? Con oxígeno, dentro de la mitocondria, en el primer paso, que se le llama del ácido cítrico, produce 2 ATPs más. Con oxígeno usando como agente digamos, de intercambio de electrones, aparte de todas las moléculas que ustedes que han visto que tiene la mitocondria, va a producir 32 ATPs más. O sea que esta combinación de carbohidratos con el oxígeno es bastante eficiente para producir energía y por eso es que forma parte de nuestro sistema metabólico. Más detalles vamos a ver cuando volvamos a hablar de la mitocondria y todas sus funciones, ¿no? A detalle. ¿Hay alguna pregunta a este respecto? Como último detalle, ¿no? Sí, hice una pregunta. Sí, adelante. Mencionaba sobre la respiración celular. ¿Esta solamente se lleva a cabo dentro de la mitocondria o también en en la fase de procesos sale hacia el medio externo? No, es únicamente dentro de la mitocondria, pero todos los procesos relacionados con el oxígeno. Por ejemplo, acá en la imagen que estamos viendo, hay un proceso que se llama glicólisis en las que se produce pocas moléculas de ATP fuera de la mitocondria, o sea, es dentro de la célula, pero en el citoplasma de la célula. ¿Qué puede ocurrir cuando haya falta de oxígeno? ¿No? Cuando uno no respira bien, por ejemplo, como en el caso de que uno se pone a hacer ejercicio de mucho tiempo, no hay una buena respiración, se produce el famoso flato o macurca, ¿no? Porque de esta glicólisis resulta el ácido láctico como sobrante y produce los dolores, ¿no? Del flato. Pero todo esto se hace dentro de la célula, no se hace en ningún otro lugar. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, Lisa, gracias más bien. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o duda? Y genialmente creo que estamos llegando a la parte final. Y bueno, también vamos a cumplir nuestra hora de clases. Espero que todo esto haya quedado entendido. Es muy importante para toda la base estructural que vamos a llevar posteriormente. Y voy a empezar a explicar mediante micrografías electrónicas la estructura celular. ¿Por qué todas estas imágenes vienen en blanco y negro? Porque son imágenes reales de células que se toman con el microscopio electrónico. No, en microscopía electrónica no hay imágenes a colores, ¿no? Solo en microscopía óptica. Eso también me falta la siguiente. Dice, Sí, adelante, por favor. se está cortando su audio.
Perdón, debe ser la conexión o algo. Voy a volverlo a activar, desactivarlo y activarlo por... Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, dice. Perfecto, quizás algún problemita de conexión. Muy bien. Entonces, vemos aquí una micrografía electrónica de la membrana celular. Podemos observar que en esta técnica se observa una doble capa, ¿no? Y esto es por los fosfolípidos que ya decíamos. En el capítulo respectivo vamos a hablar con mucho más detalle, con más calma, esta conformación. Pero por ahora basta saber de que es una doble capa, ¿no? Se ve exactamente como una doble membrana, una estructura formada por dos capas, también podríamos decir. Esto se debe a las cabezas de fosfato que tienen los fosfolípidos. Habíamos dicho que los fosfolípidos van a formar parte de la membrana celular. Aquí tenemos una representación gráfica, ¿no? Que nos ilustra un poco. Ahorita no voy a nombrar todos los detalles porque esto tiene su clase particular. Así que solo voy a mencionar los fosfolípidos, que es lo que más hemos hablado. En las proteínas que aquí están atravesadas, ¿no? Las proteínas también forman parte de la membrana celular. Y vemos aquí a la izquierda lo más importante, que estas proteínas, algunas atraviesan y otras se quedan en una de la capa de los fosfolípidos de la membrana, ¿no? En este caso, los fosfolípidos forman casi todo el espesor de la membrana, pero las proteínas hacen muchas funciones acá. Hacen funciones de transportadores, funciones como poros, o lo que les interesa más a la parte farmacológica, que son receptores para los fármacos o para las señales químicas en sí, ¿no? Entonces, muy importante, lo vamos a hablar con más detalle en el capítulo correspondiente. Retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Aquí tenemos una micrografía electrónica también, en la que vemos la parte oscura que está en la esquina superior izquierda, es el núcleo, y se ve que todo el retículo endoplásmico rugoso está aledaño, muy cerquita al núcleo, porque del código genético que se encuentra aquí va a ser transcrito en el RNA mensajero y se va a hacer la síntesis proteica en todo este retículo, ¿no? ¿Por qué? Porque este retículo se llama rugoso, porque si ustedes observan muy acuciosamente en la segunda imagen hay más detalles, pero pueden observar que hay unos puntitos negros. Esos puntitos negros son los ribosomas, ¿no? Tienen una enorme cantidad de ribosomas para poder sintetizar muchas proteínas. Con M, aquí están marcadas las mitocondrias. No las ven en el video anterior, ¿no? Que generalmente los representamos con forma de bacteria o de bacilo o de chisito, si alguien quiere esa comparación. Pero como verán, en la realidad, en imágenes reales, más se ven como si fueran a veces esferas, o a veces algunos tienen esa forma bacilar clásica. Más detalles del retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Se le dice rugoso, vuelvo a repetir, porque contiene ribosomas, y los ribosomas son esos puntos negros que en este aumento se ven mucho mejor, ¿no? Entonces pueden observar que está marcado con R, por ejemplo. En este lugar es donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, porque contienen ribosomas. Retículo endoplásmico liso, ¿no? Es otra de las porciones o organelas de las células. El retículo endoplásmico liso va a ser encargado sobre todo de la secreción de carbohidratos y de lípidos, si es que la célula los sintetiza en ese caso, y son como un aparato auxiliar o aledaño al rugoso, ¿no? No se encargan ya de proteínas, pero producen otras sustancias como los azúcares y las grasas. Entonces pueden ver en esta toma, ¿no? Que es toda esta parte lo que está en la imagen central. Y lo pueden distinguir fácilmente del rugoso que se encuentra aquí a la derecha, porque no contiene ribosomas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso? La presencia o ausencia de ribosomas. Eso es lo que los distingue. Y como no pueden faltar, siempre en esta síntesis se necesita energía, así que están las mitocondrias ahí marcadas con M.
También tenemos el aparato de Golgi, ¿no? El aparato de Golgi en las micrografías electrónicas nos aparece como una especie de prolongaciones vacuolares, parecen, ¿no? Cortadas así transversalmente. Pero si tuviéramos unas tres dimensiones, una imagen de tres, o se ha vuelto a contear el tiempo, creo que. Perfecto. Y como venía diciendo, ¿se está viendo por favor la presentación? Ha habido un problema que se ha desconectado el Zoom. Hola, hola. Sí se ve, Lisa. Gracias, gracias. Vemos aquí una imagen micro. Sí, doctor, se ve. Sí, Gracias. doctor, se ve. Entonces acá tenemos una técnica, ¿no? Que se llama esto micrografía electrónica de barrido, porque logra imágenes en tres dimensiones. La que podemos ver ya la estructura real del aparato de Golgi, parece un entramado en realidad, incluso una forma amorfa, podríamos decir. Y podemos ver que es un aparato que está rodeado por vacuolas secretoras, ¿no? Es el lugar donde se empaca generalmente a todo lo que produzca la célula, ya sea proteínas, carbohidratos, lípidos, otras sustancias, hormonas, neurotransmisores, dependiendo del tipo de célula que estemos hablando, y que van a ayudar a encerrarlos en una vacuola para sacarlos al exterior de la célula, ¿no? Entonces aquí en la izquierda vemos un aparato de Golgi, en una toma más completa, parece una secuencia de membranas, dice, dentro de sí mismas envueltas. Y lo mismo en la imagen de la derecha, no solo que es un aparato Golgi más pequeñito que el anterior. Aquí lo tenemos de forma gráfica, ¿no? Más artificial, digamos, para poder comprender. El retículo endoplásmico rugoso se encuentra cerca del núcleo, más arriba, aquí está con verde y tiene ribosomas. Luego tenemos el retículo endoplásmico liso, aquí con pintado de violeta o de lila. Y finalmente al aparato de Golgi, ¿no? Que es el que va a terminar los productos o los va a vacuolizar para ser exportados al exterior generalmente o para el uso propio de la célula, si fuera el caso. Lisosomas, ¿no? Los lisosomas son unos organelos o inclusiones celulares que generalmente tienen sustancias proteolíticas o hidrolíticas dentro de sí. Para, en palabras más sencillas, tienen sustancias corrosivas o ácidos que sirven para destrozar casi cualquier cosa, ¿no? Las células de la defensa, por ejemplo, los glóbulos blancos los tienen en gran cantidad y pueden servir como un arma química para destrozar a otras células. En el caso de las defensas lo hacen para eso. En el caso de las células que no son de la defensa, lo utilizan para digerir alimentos o lo que estén incluyendo dentro de sí las células para la fagocitosis son muy importantes. ¿Qué contienen dentro de ellas? Generalmente iones hidrógeno en gran cantidad, o sea, sustancias ácidas. Incluso puede haber hipoclorito de sodio, que como ustedes saben es un agente desinfectante porque es capaz de destrozar membranas celulares de bacterias, de hongos, de otros agentes microbianos. Acá tenemos una imagen más transparente, ¿no? Al fondo hay una mitocondria, pero el lisosoma es en realidad esto, que se está viendo como si fuera una burbujita transparente, que puede tener inclusiones, digamos, citoplasmáticas o lo que haya fagocitado la célula en sí. Aquí tenemos una imagen ya mitocondrial. En este caso he elegido una más clásica, ¿no? Que coincide su forma con lo que se representa en los dibujos. En la clase respectiva vamos a hablar de todas sus partes o porciones, ¿no? Pero indicaré que para, para simplemente puntualizar de que es un organelo también membranoso, tiene dos espacios, ¿no? Un espacio intramitocondrial o un espacio interno,
que le llamamos matriz, ¿no? Matriz mitocondrial, que lo va a apartar fuera de o mejor dicho, lo va a aislar del resto del citoplasma de la célula. ¿Por qué existe esta estructura, las mitocondrias? Solo dentro de ellas se realizan las funciones de oxidación, ¿no? Porque puede haber, digamos, como habíamos mencionado en el anterior video de producción de energía o de respiración celular, de que se formen algunos ATPs fuera de la mitocondria o dentro del citoplasma, pero dentro de la mitocondria se hacen las funciones oxidativas porque el oxígeno es tóxico si se lo usa de forma pura, ¿no? Entonces, como un laboratorio en lo que se aísla el oxígeno para que no dañe al resto de la célula y solo la mitocondria se va a encargar de producir ATP a partir de estas reacciones de oxidación. Muy bien, ¿hay alguna pregunta o duda respecto a todo lo que hemos hablado? Yo creo que la clase hoy día ha estado mucho más entendible por la ayuda gráfica, ¿no? Pero ¿hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, seguros, y no sé si mis participantes han disminuido. 14 registro. Muy bien. No hay entonces preguntas, no hay dudas. Bueno, entonces pasaré a dar ciertas indicaciones. A más tardar, exagerando, hasta el día viernes, espero que esté mucho más antes, ya tiene que estar armada la plataforma y ahí van a tener actividades y también ayuda bibliográfica. De todos modos, esta parte de las clases que estoy dando, por más que tarde o me cueste armar la plataforma, voy a ir dando el material al grupo de WhatsApp mientras, ¿no? Para que vayan adelantando y puedan repasarlo también. Llegado el momento, cuando ya esté lista la plataforma o ya haya inclusión de material y de trabajos, entonces les voy a avisar por este medio, por el grupo de WhatsApp. Por favor, si hubiera algún compañero que no ha tenido la posibilidad o de ingresar a estas clases o de estar en la plataforma o de que no esté incluido en este grupo de WhatsApp, por favor que me lo haga notar a mi número para ver cómo vamos a proceder, ¿no? Y resolver la situación de clase y todo lo demás. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces me imagino que luego tienen también otra clase. Entonces, por ahora terminamos conmigo. Estamos en contacto por el grupo de WhatsApp y espero ya. Sí, Janet, tengo una manita levantada. Adelante. No, creo que no. Quizás por error ha entonces levantado la mano. Muy bien, si no hay más preguntas, hasta la próxima semana en clase, digamos así, temporal o sincrónica, pero por medio asincrónico ya tendríamos que estar trabajando máximo hasta el viernes por medio de la plataforma. Pero cualquier modificación, cualquier subida de material o cualquier anuncio lo voy a hacer a través del WhatsApp para que todos estén avisados. Muy bien, que tengan una muy buena tarde, que tengan una buena semana y conmigo hasta la siguiente. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que tengan una buena tarde.